Molt bona vesprada. Es 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y un día más estamos aquí en la plaza del Ayuntamiento, la Catedral de la Pólvora, para disfrutar pues de lo que acabamos de decir, de la pólvora. Ahí vemos instalada toda la mascleta, que de un momento a otro va a disparar la pirotecnia Turís, que vuelve a esta plaza del Ayuntamiento después de, por decisión propia, después de 3 años de ausencia, después de que dispararan aquella mascleta del 16 de marzo, de 2012. Una mascleta eminentemente terrestre, en la que hay que, por motivos de seguridad, prescindir del fuego aéreo. Como vemos, no está instalado el vallado de seguridad que se coloca en fallas, pero ello, suponemos, no va a ser óbice e impedimento para que disfrutemos de una muy buena y gran mascleta. Afortunadamente luce el sol, después de que en esta madrugada pues haya caído una importante cantidad de agua, que al menos, por lo menos, respetó el castillo de la pirotecnia Europla, del que pudimos disfrutar pues en toda su intensidad. 23 grados de temperatura tenemos ahora mismo, y aunque levemente, como vemos en las hojas de los árboles, pues como siempre decimos, esa ligera brisita, ese ligero hilito de aire, esa brisa mediterránea que nos hace tan llevadero este calor mediterráneo. Vemos pues bueno, la plaza absolutamente llena de gente, a reventar los balcones, las terrazas, día importante. Y bueno, ya hace unos minutos que acaba de ser izada la Reial Señora, después de que ha recorrido las calles de Valencia, desde aquí la plaza del Ayuntamiento, la calle San Vicente, la calle de la Paz, hasta llegar al parterre, donde se ubica la estatua del rey Jaume I el Conqueridor, rey Jaime I de Aragón, que hizo su entrada portando la Reial Señora en aquel lejano 9 de octubre de 1238, hace ya más de 775 años. També lo d'especial, les coses que fan, lo d'especial, no? Orquesta Batar, no sé qué, varias con muchas cosas. Sí, cada una. Ya han sonado los 2 primeros avisos. Apenas ...12 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Y suponemos que la mascleta, pues no sabemos si va a ser puntual o comenzará de un momento a otro. Ahí vemos majestuoso el Palacio de Correos y Telégrafos, el edificio de la Equitativa. Suena el
tercer trueno y comienza la mascota. Vale, te dejo. Vale. Estamos creando interferencia. ¿Qué podemos comentar? Lo que siempre decimos. No mucho aéreo, no. Fabulosa y estruendosa la mascleta. Ya vemos toda la plaza del ayuntamiento absolutamente llena de humo. Ahí vemos, no sé si se distingue a través de la cámara, toda esa lluvia de papelitos. Y bueno, pues para llevar 3 años de ausencia aquí en la plaza del ayuntamiento, pues nos han vuelto a recordar quiénes son la Pirotecnia Tourist. El aéreo que... El aéreo, que no ha habido aéreo final. Aquí los señores comentan que no ha habido aéreo, pero nosotros lo comentamos que por no existir el vallado de seguridad, pues por motivo de seguridad no se puede disparar el aéreo.
Siempre por la seguridad del público, no nos cansamos nunca de repetirlo. Ahí vemos en el centro de la plaza cómo están recogiendo la ovación. No, sí, es para aplaudir. No anima nada, valenciana 100%. Una mascleta valenciana 100%. Mira, muy valenciana la mascleta, está claro. Ya lo comenta el caballero, muy valenciana la mascleta, potente y contundente. Vale, Toni. Como nos gustan los valencianos. Bueno, pues prácticamente creo que ya poco más a comentar. Lo que siempre decimos, que lo hemos disfrutado muchísimo y que nos veremos en otra próxima cita en la que, como siempre decimos, a buen seguro y sin dudarlo, la pólvora una vez más volverá a ser la protagonista. Desde la plaça de l'Ajuntament, desde la Catedral de la Pólvora, molt bona vesprada a tots, muy buenas tardes a todos, feliz 9 d'octubre, a disfrutar el Dia de la Comunitat Valenciana, el dia de tots els valencians. Molt bona vesprada des de la Catedral de la Pólvora.